Bien, entonces muy buenas noches para todos y comenzamos con la sesión del día de hoy. ¿Listo? Como es de costumbre dentro de todo el proceso de formación, ¿sí? Nosotros siempre arrancamos con el cronograma de actividades en donde nosotros vamos a identificar en dónde estamos nosotros parados dentro del proceso formativo. Bien. En este caso estamos nosotros en la actividad de proyecto 7, que es codificar los módulos del software. Vamos con la actividad de aprendizaje que tenemos aquí, que es aplicar estándares de codificación. ¿Sí? Y en el resultado de aprendizaje, perdón, iniciando este resultado de aprendizaje, que es codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. En este caso, nosotros vamos a trabajar estas dos evidencias que por la situación que mencionamos en la sesión anterior, vamos a trabajar las dos en esta. ¿Listo? ¿Sí? Y vamos a mirar esto a qué corresponde. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar la guía de aprendizaje. Guía de aprendizaje 7. Bien. Con ese código ustedes se remiten a la guía de aprendizaje, ¿sí? Y con eso ustedes van a identificar cuáles son las evidencias y cuál es el contenido que ustedes van a presentar, ¿no? Entonces recuerden que la actividad de aprendizaje es esta, aplicar estándares de codificación, aquí está, y vamos a relacionar cuál es la evidencia. Recuerden ustedes que en la guía de aprendizaje, en la parte superior, les dice a ustedes cuál es el material complementario que ustedes deben leer dentro de la plataforma para poder aprender y entender, ¿sí? En qué consiste lo que ustedes van a realizar. Vamos a trabajar esta evidencia, que es una evidencia de desempeño, que es codificación de módulos de software según requerimientos del proyecto. Entonces, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, realizar la codificación del módulo del proyecto realizando las conexiones con bases de datos por medio de JDBC, tomando como referencia lo visto en el componente formativo construcción de aplicaciones con Java. Lineamientos para tener en cuenta. Entonces, para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo del software realizados con anterioridad, que serían los diagramas de clase, diagramas de casos de uso, historias de usuario, diseños, prototipos, informe técnico del plan de trabajo para la construcción del software con tecnologías seleccionadas, entre otras. Deben ustedes crear un proyecto utilizando herramientas de versionamiento, es decir, que ustedes deben implementar Git, ¿no? El código debe cumplir con estándares de codificación como nombramiento de variables, métodos, clases y paquetes. Ojo con esto, debe tener funcionalidades de inserción, consulta, actualización y eliminación de datos en la base de datos. Bien, lineamientos para tener en cuenta. Entonces, el producto para entregar en esta evidencia es la carpeta comprimida en donde debe tener todos los archivos del proyecto. ¿Sí? Ya vamos a mirar esto cómo se realiza. Bien, adicionalmente ustedes dentro de esa carpeta comprimida van a generar ustedes un archivo TXT en donde esté el enlace del repositorio remoto, es decir, el enlace de GitHub, donde ustedes cargan este JBDC, ¿listo? Y ese lo deben cargar ustedes en el espacio que tenemos aquí en pantalla, ¿vale? Ojo con el formato, esa carpeta debe estar en .zip o en .rar. Bien. El segundo ya es la prueba de estos módulos, ¿sí? Ya vamos a mirar dentro de la parte de la formación cómo van a realizar la prueba, porque esa prueba que ustedes la van a realizar no la van a hacer como lo tenemos nosotros aquí en pantalla, ¿sí? Sino que la van a hacer como les voy a explicar ahorita dentro del proceso formativo, dentro del terminal que tenemos nosotros en el programa que vamos a utilizar. ¿Listo? Todos están viendo pantalla, ¿no? Profe, ay, qué pena. Estamos mostrando pantalla. Sí, yo alcancé a leer el mensaje. Por favor, confírmeme si están viendo pantalla. No, no sé. Daniela, Fabián, ¿sí están mirando pantalla? No sé muy bien. Sí, señor, usted ve el documento ahí. Ahí la acabé de quitar. La voy a volver a compartir. Si no funciona, María Camila, hay que mirar la parte del internet a ver qué está pasando. ¿Vale?
No, es que María Camila siempre ha tenido problemas de internet. Vale, igual ahí volví a Ella vive compartir. ella vive en una zona muy remota, ella siempre ha tenido problemitas de conexión. Sí, ahí se ve. Vale, vale, igual ahí está, ¿listo? Perfecto. Entonces, para poder entender qué se va a hacer aquí, nosotros tenemos que entender primero un concepto de qué es una API, ¿sí? Una API es el intermediario que está entre el usuario final, el desarrollador y esa conexión que debe haber entre la base de datos, ¿sí? Es decir, que la API va a ser la encargada de recibir ese requerimiento del cliente, ¿sí? Va a llegar al servidor, va a solicitarle al servidor esa petición y esta se va a devolver hacia el cliente, ¿sí? Es como ese intermediario que va a ejecutar esas órdenes entre lo que hace el cliente en ese frontend, ¿sí? Y entre el servidor, que es el funcionamiento interno o ese backend que tiene ese contenido o esa respuesta. Bien, para nosotros poder hacer este desarrollo, nosotros necesitamos hacer un alistamiento previo, ¿sí? De ciertos elementos que se necesitan tener instalados en el equipo para poder hacer este desarrollo de estas APIs. En este caso, la que vamos a utilizar es JBDC. ¿Listo? Lo primero que ustedes tienen que entender o que tienen que tener instalado como tal es que tienen que tener instalado el SDK perdón, el JDK de Java, ¿sí? Para ustedes verificar si el JDK está instalado, ustedes abren el terminal, abren PowerShell y dentro del terminal ustedes ejecutan el comando java-version, ¿sí? Y si está instalado, debe aparecer aquí la versión del Java que ustedes tienen instalado, ¿sí? Por lo general, como ustedes o la mayoría de nosotros utilizamos Windows, ¿sí? Él por defecto viene instalado. Sin embargo, si no lo tienen, ustedes se remiten al navegador, escriben Java, JDK, opa, escribí lo que, entre donde no era. Java, JDK, ¿sí? Entran acá, buscan la versión para el sistema operativo, para Windows, la descargan y la instalan normalmente. ¿Listo? Cuando ustedes hacen esta instalación de Java, deben ustedes configurar dentro de las variables del entorno la ubicación, ¿sí? De ese JDK que ustedes instalaron. Entonces van ustedes al navegador, colocan variables del entorno, van acá donde dice variables del entorno, van a crear una nueva que se llama Java-piso home y acá van a colocar la ruta de en donde está instalado ese JDK. ¿Sí? Él solo les pide el nombre y el valor. Ojo que cuando ustedes definen esta variable del entorno la deben escribir tal cual como la tenemos aquí en pantalla porque así es como se va a ejecutar de manera interna. Bien, perfecto. Entonces ahí ya tenemos esto definido. Para ustedes validar que esto está bien, entonces van ustedes acá al terminal. En el terminal ustedes van a mirar que esto que se llama Java C, que sería ese entorno ya está definido, ¿sí? Van en Java version y ahí tiene que estar completamente instalado, ¿sí? Otra herramienta adicional que ustedes tienen que agregar o que tienen que instalar eh, es una herramienta que se llama Maven, ¿sí? Que es una herramienta que permite o nos permite a nosotros crear proyectos de Java de manera organizados, ¿sí? En donde él automáticamente va a descargar las dependencias o los drivers que se necesitan para poder hacer este desarrollo de estos proyectos, ¿sí? Ahorita van a ver que si nosotros no utilizamos Maven, nos toca manualmente generar todo ese árbol o ese directorio que ustedes van a necesitar para ese desarrollo de este JDK, lo van a hacer de manera manual si esto no lo tienen instalado. ¿Sí? Para eso, entonces, para poder descargar Maven, van ustedes acá al navegador,
Van a ir a la página oficial, entonces van a colocar Maven Apache, van a ir acá a la parte de descargas, van a bajar, acá está, la descargan según el sistema operativo, ¿sí? Y la instalan. Bien, la instalación es común como la otra. Bien, de igual forma tienen que ir ustedes a variables del entorno y deben agregar esta herramienta dentro de estas variables de funcionamiento del sistema operativo. ¿Listo? Para poder agregar estas variables del entorno, lo importante que deben hacer es que aquí en la parte del path van a darle editar, van a generar aquí una nueva y van a agregar la ruta en donde está instalada. En este caso, yo la tengo aquí, que es esta que yo tengo acá arriba. ¿Vale? Para que esto funcione de manera adecuada. Ahora, el IDE que nosotros vamos a utilizar para poder hacer el desarrollo de este JDK va a ser Visual Studio Code, ¿sí? No es la única herramienta que existe para eso, ¿sí? Pero pues es la herramienta que es por predilección para la parte del desarrollo, ¿sí? Ya que esta nos permite hacer, instalar esos complementos para que el software que nosotros estemos desarrollando funcione de manera adecuada. ¿Listo? Entonces van a instalar Visual Studio Code para que este funcione de manera correcta. Bien, hasta acá estamos bien, ¿no? Estamos claros. Dentro de Visual Studio Code, ustedes la extensión que van a descargar, van a ir acá, van a buscar esta extensión de Java. Aquí es, bueno, busquémosla acá. Aquí está, Extension Pack por Java, ¿sí? Para que él les empiece a identificar todas estas sentencias y les ayude con ese autocompletar que ustedes necesitan. ¿Listo? Adicionalmente a esto, para poder utilizar o para poder hacer ese JDK, ustedes necesitan instalar eh, una herramienta que les permita a ustedes administrar, crear o modificar esa base de datos que ustedes van a utilizar para el proceso formativo y pues para ya la parte de desarrollo. Entonces, esa herramienta que ustedes van a utilizar es XAMP, XAMPP, ¿sí? Van a ir aquí a la parte de descarga, la van a descargar para el sistema operativo, la descargan y realizan ese proceso de instalación. Bien, XAMPP es una herramienta muy sencilla, que es esta que tenemos acá, que es la que nos permite a nosotros ejecutar los servicios necesarios para poder crear esa base de datos y esa conexión que nosotros vamos a establecer para poder crear ese JBDC, ¿sí? Acá hay algo muy importante y es que ustedes, si ustedes tienen solo XAMPP para poder funcionar con esta parte de bases de datos, eh, tienen ustedes que tener claro cuál es el puerto de ejecución en donde ustedes van a hacer ese cargue o ese despliegue de esa base de datos. Cuando ustedes ejecutan XAMPP, aquí aparece el puerto que ustedes están utilizando. Él por defecto está configurado en el 3306 o en el 3306, ¿sí? Que es el puerto que se elige por defecto para esto. El problema o uno de los problemas que se me presentó y fue una de las dificultades que yo tuve es que yo también tengo instalado en mi equipo MySQL Workbench y en este programa yo tengo definido ese puerto que está por defecto, ¿sí? El problema es que como este está iniciado y yo voy a ejecutar este SAM, ¿sí? Me va a generar un conflicto y no voy a poder generar ese despliegue de esa base de datos bajo esta herramienta. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Yo tuve que configurar este archivo
que es es en el que donde se define cuáles son esas propiedades, ¿sí? De conexión o de ese puerto que se va a abrir para poder hacer ese despliegue de esa base de datos, ¿sí? Esto se puede definir como un XML, digámoslo de otra manera, en donde ustedes van a mirar esa configuración. En esa configuración ustedes van a ir a la sección donde esté el puerto. Por aquí está. Aquí está. Lo van a definir en ese puerto que se va a utilizar, ¿sí? Para poder realizar esa conexión. Entonces, aquí aparece el puerto, lo van a modificar si lo necesitan. De igual forma, lo van a modificar en esta otra parte de acá. Es esta parte de acá, ¿vale? También tienen que tener en cuenta que dentro de este archivo, ¿sí? Ustedes tienen que tener definido cuál va a ser el nombre y cuál va a ser la contraseña para poder acceder al administrador de esa base de datos que ustedes están construyendo. ¿Listo? Eso está por aquí. Acá está el cliente, pero no encuentro el servidor. Dejémoslo nuevamente por acá. Es importante que eso lo tengan definido porque eso es lo que a ustedes le va a permitir esa conexión, ¿sí? Si eso no lo tienen claro, ahí se les va a presentar otro problema y es que esa conexión no la van a poder hacer de manera correcta, la van a hacer de manera adecuada, o sea, no nunca se les va a conectar. ¿Listo? Miremos acá. Permítame un momento. Esto ya está configurado. Bien, vale. Con esto tenemos nosotros ya definido, ¿sí? Cuáles son los elementos o cuáles son las herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder hacer esa conexión. Entonces, para el ejemplo que nosotros vamos a hacer y que es el que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de esta formación, es que nosotros vamos a crear una base de datos, ¿sí? Con una tabla. En esa tabla nosotros vamos a agregar o vamos a registrar un par de usuarios con la información básica, ¿sí? Y vamos a hacer dentro de ese JBS o dentro de esa API, vamos a generar una herramienta que nos va a poder ayudar a entrar a esa base de datos, manipular la información que tenemos en la base de datos para poderla desplegar, ¿sí? Al cliente o al usuario final. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a iniciar el MySQL y el Apache, ¿vale? Para poder ingresar y crear esa base de datos. Para nosotros acceder a esta, entonces vamos a ir al navegador y en el navegador vamos a colocar esta dirección, ¿sí? Localhost php admin. Bien, esperamos un momento que este ingrese. Acá vamos a colocar el usuario, que el usuario va a ser este, el usuario del root, el administrador y la contraseña, que es la que yo voy a utilizar. ¿Listo? En este PHP, entonces nosotros vamos a poder gestionar esa base de datos que nosotros estamos desplegando en ese puerto. ¿Listo? En la parte superior izquierda tenemos nosotros lo que es la herramienta de la base de datos, donde tenemos nosotros todas las bases de datos que se están ejecutando con los nombres
tenemos nosotros acá un entorno donde nosotros podemos codificar o podemos crear bajo sentencias SQL una base de datos y más herramientas que nosotros vamos a utilizar ahí. ¿Listo? Dentro de las sentencias de base de datos no nos vamos a detener. Bueno, aquí miren que aquí ya está definido dónde está el servidor, dónde se está ejecutando. Esto lo vamos a necesitar más adelante cuando hagamos nosotros la API. ¿Listo? Bien, vamos a crear la base de datos. Entonces, para eso vamos a utilizar entonces esas sentencias de SQL. Entonces, create base de datos. Sí, sí, no existe. Vamos a darle un nombre. API prueba. Vamos a decirle use API prueba. Vamos a generar una tabla. ¿Sí? Si no existe, esa tabla la vamos a llamar usuarios y adentro vamos a definir cuáles son los elementos. Esto es con paréntesis. Con paréntesis. Vamos a hacerla muy básica. Entonces vamos a hacer un ID, ¿sí? De tipo entero, autoincremental. Esta va a ser la llave primaria. Vamos a generar un espacio para el nombre. Esta va a ser una variable de caracteres. Opa, varchar de 100 espacios, no nula. Vamos a generar otra que se llama correo. ¿Listo? Otra variable de caracteres de 100 datos e igualmente no nula. ¿Listo? Adicionalmente, vamos a generar acá, vamos a insertar una información, ¿sí? Entonces vamos a utilizar insert en usuarios. Vamos a cargar nombre y correo y vamos a agregar estos valores. Carlos Pérez, coma, correo, no tiene correo, @gmail.com. Vamos a agregar el segundo, Manuel
López. Y el correo sería no tiene, tampoco tiene correo, @gmail.com. ¿Listo? Ahí, vas acá afuera. Aquí. Bien. Vamos a darle continuar. Tenemos acá USAPI prueba. Ya, me falta aquí es esto. Aquí tengo un problema. Y acá también. Vamos a ejecutarlo y lo ejecutamos, ¿vale? ¿Cómo sabemos que esto ya se creó? Entonces vamos acá a la base de datos. Miren que aquí ya tenemos API prueba. Vamos a la tabla que se llama usuarios e internamente ya tenemos los elementos. ¿Listo? Igual, dentro de la consola, pues nosotros podemos llamarlo, ¿no? O sea, podemos decirle nosotros select from API prueba punto usuarios. Bueno, cuando se llama por la parte de acá, sino que aquí no se ve porque estaba parado en otra parte, él se ejecuta aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Se quedó pensando. Permítame un segundito porque acá debo mirar que acá hay un error. Ya, el error está acá. Ahora es, epa. Ah, no, perdón. El error es que lo estoy ejecutando mal. El error es que para ejecutar con consola es control enter. Es así. Listo. Cuando se ejecuta, entonces él ya agrega el punto y coma y él aquí ya llama a los elementos que tenemos nosotros en la base de datos o en la tabla que nosotros estamos llamando, ¿vale? Cuando ustedes van a hacer esto, entonces llaman ustedes cuál es la base de datos que van a utilizar o que van a llamar y aquí ya llaman a la tabla, ¿sí? Que van ustedes a desplegar. Bien. Hasta acá, todo bien, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Diego, por ahora sí. Bien. Con la base de datos ya creada, entonces lo que nosotros necesitamos ya aquí ejecutar o crear es ya el proyecto que nosotros ya vamos a construir, ¿sí? En Visual Studio Code. Entonces tenemos nosotros acá Visual Studio Code, ¿sí? Y vamos nosotros a ejecutar o vamos a crear eso que nosotros vamos a desarrollar. Entonces lo primero que nosotros necesitamos definir aquí es el espacio en donde nosotros vamos a generar el proyecto. Entonces vamos a darle a abrir carpeta, vamos a seleccionar el directorio, la ruta en donde lo vamos a hacer, vamos a generarlo por aquí, generemos un proyecto acá, llamémoslo proyecto JBDC, ¿sí? Selecciono la cal del proyecto y verifico que la parte del explorador este ya se encuentra abierto. Listo, una vez estemos acá, vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a generar el proyecto de Visual Studio Code, pero vamos a utilizar Maven, ¿sí? Para poder generar esa serie de archivos, ese paquete de archivos que nosotros necesitamos para que la API funcione de manera correcta. Entonces, para eso vamos a presionar
Control Shift P. Control Shift P. Vamos a darle crear un proyecto de Java y en la parte de crear un proyecto de Java vamos a seleccionar este que tenemos aquí, ¿sí? Maven, crear un arqueotipo de Maven, ¿vale? Y vamos a generar este de desarrollo rápido. Seleccionamos la versión, la última, le damos el nombre, le damos Enter, el nombre del proyecto, ¿sí? Lo vamos a guardar en el folder que acabamos de generar o en el directorio y esperamos a que esto se ejecute. Miren que aquí en la parte del terminal, él ya comienza a generar una ejecución y va a empezar a generar esos archivos. Esperamos un momento que a esto cargue y miremos cuál es el resultado que nosotros tenemos acá. Para poder iniciar esto, él nos pide que en la parte de acá empecemos a generar o a cargar una información que él necesita para poder generar ese proyecto. Entonces, en el caso generar el valor de la versión, presionemos Enter, Enter, ¿sí? Y él acá ya lo genera. Miren que él automáticamente dentro de este proyecto, ¿sí? Él ya me generó a mí este directorio de carpetas en donde aquí ya cuento con una serie de archivos, ¿sí? Que yo necesito para poder empezar o empezar a ejecutar, a crear, perdón, esa API o ese JDBC. Bien. Acá nosotros tenemos una serie de elementos y vamos a mirar cómo es el flujo de trabajo que se ejecuta un JBDC. ¿Listo? En el XML se necesita definir cuáles son los elementos, ¿sí? Cuáles son las versiones o las características que se necesita para que el proyecto funcione de manera adecuada, ¿sí? Este está dividido en dos secciones. Ya las vamos a mirar. En la sección superior, entonces, tenemos nosotros todo lo relacionado con estas versiones del Maven, ¿sí? Lo importante es que acá tenemos que nosotros manejar que la versión del compilador esté en la última, que en este caso es la 21, ¿sí? ¿Cuál es la versión del MySQL que se está ejecutando? Lo mismo de estos plugins de Apache, ¿sí? Y todo lo demás. Bien. En la aplicación de Java es donde nosotros aquí vamos a empezar o vamos a definir cuál es la forma, cuál es la manera de que se va a ejecutar, ¿sí? O cómo va a funcionar eh, este, esto que estamos desarrollando. ¿Listo? Para que esto funcione de manera adecuada, nosotros necesitamos desarrollar una serie de archivos, una serie de elementos para poder hacer esa conexión, ¿sí? Que nosotros vamos a utilizar. Todos esos archivos o todos esos elementos se van a almacenar dentro de este directorio de ejemplos. Aquí vamos a generar cada uno de ellos. El primero de ellos va a ser el de la conexión. En la conexión vamos a generar ese nuevo archivo. Se va a llamar conexión base de datos.java, ¿sí? E internamente nosotros vamos a hacer las clases o los elementos que se necesitan para poder hacer esa conexión, ¿vale? En la clase pública, en la parte inicial, nosotros vamos a definir cuál va a ser la URL de conexión, ¿sí? En este caso nosotros vamos a hacer esa conexión de ese JBDC con ese puerto y con la API que nosotros estamos desarrollando. Para eso nosotros vamos a definir una variable de tipo privada, estática, ¿sí? De tipo string, que se va a llamar URL, y adentro vamos a definir esa conexión. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar JBDC,
perdón, JDBC, ¿sí? La conexión con MySQL. Internamente vamos a colocar nosotros la conexión que sería es el localhost, que es la conexión que nosotros estamos haciendo ahí por el XAMPP. Entonces, localhost, ¿sí? Y vamos a hacer la conexión del puerto que nosotros estamos utilizando. Recuerden que ese puerto el que ustedes están configurando, que es este que nosotros tenemos aquí, que es este 3307. Bien, adicionalmente entonces vamos a llamar a esa API que nosotros creamos, que sería API, API guión al piso JDBC guión al piso demo, que es la que nosotros acabamos de crear, punto y coma. Adicionalmente vamos a generar otro par de variables. Bueno, esta la vamos a eliminar porque nosotros esa prueba no la vamos a realizar todavía. Vamos a generar un par de variables para poder hacer la conexión como administrador, para poder tener esos roles de mostrar, eliminar, insertar o modificar elementos de las tablas de esa base de datos, ¿no? Entonces vamos a generar otro string, tal cual como lo definimos acá. Este lo vamos a llamar usuario. Vamos a definir el rol, que sería el rol de root o de administrador. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la contraseña. En este caso la contraseña es simplemente un espacio en blanco y enter. Bien. Si ustedes están generando un usuario diferente, ¿sí? Con unos permisos o unos roles completamente diferentes dentro de la creación de la base de datos, entonces eso lo van a utilizar o lo van a crear en la parte de acá arriba. Bien. Ahora, una vez ya definidos los variables o los estados que se necesitan para poder hacer esa conexión, vamos a generar el método que es el que va a realizar, ¿sí? Ya esa conexión. Entonces, acá lo vamos a hacer. Vamos acá y la vamos a crear. Entonces, public static connection, la vamos a llamar conectar, listo, y vamos a realizar o vamos a desplegar entonces esa conexión. Para poder desplegar esa conexión, entonces vamos a utilizar un try catch. Listo, recuerden que el catch es para desplegar el error. Llegado el caso de que la conexión no se haga. Listo. Y vamos entonces a hacer esta parte, esta conexión. Los errores que me está desplegando es porque en la parte superior o en la parte en donde se agregan los elementos o las librerías, falta definir qué es lo que se va a necesitar o se va a utilizar para que Java me identifique esas sentencias que yo estoy utilizando ahí. Bien, entonces esta es la de conexión. ¿Listo? La otra para las excepciones y el otro para poder modificar esas bases de datos. Bien. Para la conexión. Entonces, para hacer esa conexión,
Vamos a utilizar esta sentencia especial que ya va anclada a esta parte de este driver manager, o sea, que me va a permitir hacer esas sentencias para poder manipular esas bases de datos desde este Java que estamos creando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a crear un objeto de tipo conexión, ¿sí? Lo vamos a llamar conexión y a este le voy a definir cuáles son las sentencias o qué es lo que va a hacer bajo un método especial, un método propio, ¿sí? Perteneciente a esa librería que estamos utilizando, que es el driver manager de la conexión de esa base de datos. Entonces, get connection, ¿sí? Vamos a agregarle la URL, vamos a agregarle el usuario y vamos a agregarle la contraseña. Bien, acá estamos nosotros definiendo eh, cuáles son los elementos que se necesitan para poder establecer esa conexión, ¿sí? Entre mi API o mi JDBC que estoy creando y esa base de datos. Si esa conexión es exitosa, entonces voy a mostrar en consola un mensaje, ¿sí? Y voy a decir conexión exitosa a la base de datos, ¿no? Conexión exitosa a la base de datos. ¿Listo? Y como respuesta, entonces voy a retornar esa conexión. En la parte del error, entonces lo que yo voy a generar son unos mensajes, ¿sí? En donde voy a decir error al conectar con la base de datos, ¿sí? Y abajo voy a generar otro mensaje de consola que va a mostrar cuál fue el error. Detalle, listo. Y el detalle sería el mensaje de error que está almacenado en esa eno, que es el que definimos ahí en el cache. O sea, que capture ese error, ¿vale? Get mensaje. Bien, bien, listo. Con esto ya tenemos nosotros creado el primer elemento que se necesita para poder hacer esa conexión. ¿Listo? El segundo elemento que necesitamos nosotros crear acá sería el usuario. ¿Listo? En el usuario se va a representar lo que son los datos o el registro de la tabla que se tiene dentro de esa base de datos. Bien, entonces para esto nosotros vamos a generar un nuevo archivito aquí que se llama usuario.java e internamente entonces vamos a generar las clases que necesitamos para que esto funcione.
Entonces tenemos la clase principal, que es la clase usuario. Internamente vamos a hacer lo que necesitamos. Bien, entonces vamos a generar cuáles son los datos que nosotros vamos a registrar dentro de esa tabla, de esa base de datos. Entonces vamos a generar un ID, vamos a generar un nombre, vamos a generar un correo, listo. Internamente entonces vamos a empezar a definir esas funcionalidades. Entonces público usuario, listo. Usuario va a recibir el ID, va a recibir el nombre, va a recibir el correo. Internamente entonces va a recibir cada uno de sus datos. Va a hacer lo mismo con el nombre. Lo mismo con el correo. Lo que se está haciendo aquí en usuario es que se va a hacer la recepción de la información que se tiene en la base, ¿vale? Bien, puede suceder de que usuario solo va a recibir el nombre y el correo. Entonces lo creamos de la misma manera. Entonces, public usuario string nombre string correo. Abrimos y cerramos y recibimos los datos. Nombre igual a nombre. This correo igual a correo. Listo. Y por último, entonces vamos a definir los métodos pues para retornar los elementos de manera individual. Entonces vamos a hacer el del ID, el del nombre, perdón, string, y el del correo. Aquí es nombre, no get nombre. Ujú.
correo. Bien, ¿listo? Por último, dentro de los elementos que nosotros necesitamos crear nosotros la herramienta que es la que va a ejecutar las sentencias de SQL, ¿sí? Eh, para entrar a manipular la base de datos, ¿sí? O las tablas de las bases de datos. Entonces, para eso vamos nosotros acá, vamos a generar un archivo nuevo. En este caso, vamos a generar otro usuario, pero este usuario ya es el que manipula, ¿sí? El que genera entradas o salidas, punto Java. Y aquí adentro ya vamos a definir esas funcionalidades, ¿no? Como ya va a manejar lo que es la parte de las conexiones, ¿sí? Y todos los elementos necesarios para manejar esa base de datos, entonces nosotros necesitamos importar esas librerías para que nos permita a nosotros ejecutar eh, esas sentencias especiales que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Dentro de esta manipulación de esta base de datos. ¿Listo? Dentro de esa clase pública, entonces vamos a empezar a generar esos métodos que se van a utilizar para poder hacer ese desarrollo. Entonces, el primero va a ser asociado hacia el método select, que select es el de mostrar. Entonces, para eso vamos a utilizar nosotros el public void, vamos a llamarlo listar usuarios. Y acá vamos a ejecutar entonces todas las sentencias necesarias para poder traer esa información de la base de datos, ¿sí? Y poder mostrarla dentro del terminal que nosotros vamos a utilizar acá. Bien, entonces para eso vamos a definir un string que es el que va a contener esa sentencia SQL que se va a enviar a esa base de datos para poder obtener esa información. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la sentencia? Entonces la sentencia va a ser select ID, nombre, correo de la tabla usuarios. ¿Listo? Esa va a ser la sentencia que se va a enviar cuando se llame este método que se llama listar usuarios. ¿Listo? ¿Qué va a hacer? Entonces, dentro del try y el catch, entonces nosotros vamos a hacer, ¿sí? Esa funcionalidad de esto que nosotros estamos desarrollando acá. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a llamar del archivo que es el del archivo de conexión, vamos a llamar a la función de poder conectar, ¿no? Que es esta que nosotros creamos acá. Entonces, vamos a ir aquí, ¿sí? Y vamos a hacer esa conexión. Aquí no, acá. ¿Listo? Entonces, try. Y acá vamos entonces a hacer o vamos a definir qué es lo que va a ejecutar, ¿sí? Para poder realizar esa conexión. Entonces, acá dentro del try le vamos a decir, vamos a hacer ese objeto de tipo conexión, porque recuerden que el conectar nos va a devolver ese objeto, ¿sí? De ese tipo, conexión, y vamos a llamar al archivo conexión base de datos punto conectar. Bien. Luego voy a utilizar una sentencia especial, ¿sí?
que es la que me va a recoger esa sentencia, que es la que me va a enviar y es la que me va a recoger este string que yo acabé de crear, ¿sí? Con la sentencia SQL para poder hacer ese despliegue de esa información. Bien, en este caso vamos a hacerlo de ese objeto, lo vamos a generar de este tipo que se llama preparar estamento. La vamos a llamar sentencia y vamos a utilizar esa conexión que se creó, punto, la funcionalidad preparar estamento y vamos a enviar esta sentencia SQL que creamos ahí. Bien, punto y coma. Luego, cuando ya recibamos esa información, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que ese resultado lo vamos a almacenar, ¿sí? En esa variable que la vamos a llamar resultado, ¿no? Entonces, resultado, listo, y ahí lo tenemos. Perdón un momento. Perdón. Bien, listo. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ya se ejecute esto, entonces lo que se va a hacer y la conexión esté y el envío esté y el resultado esté, que es el de los datos que tenemos ahí, vamos a mostrarlo. Entonces, en en la terminal vamos a mostrar los elementos que se extrajeron, ¿vale? Lista de usuarios, punto y coma, y vamos a hacer esto dentro de un while, ¿vale? ¿Por qué lo vamos a hacer dentro de un while? Lo vamos a hacer dentro de un while para que se muestre toda la información que se haya obtenido dentro de esta variable de resultado, que es la que nos extrajo toda esa información que tenemos de esa tabla que estamos nosotros llamando, ¿sí? Bajo esta sentencia de SQL. Entonces vamos a decir mientras que hayan datos en esa variable, en ese objeto, perdón, de resultados, ¿sí? Internamente entonces vamos a generar una serie de variables para poder hacer esto. Entonces vamos a generar un ID que va a ser igual al campo ID que se capturó, ¿sí? En esa variable de resultados bajo el tag de ID, ¿sí? Vamos a generar una nueva que se llame string nombre. Esta la vamos a hacer igual a la función de ese objeto resultado que creamos allá arriba. Lo vamos a capturar como un entero, perdón, como un string, ¿sí? Y lo que esté bajo el tag de nombre, punto y coma. Vamos a hacer lo mismo para correo. Y lo vamos a recibir de la misma manera, ¿no? Entonces, resultado punto getString correo. Bien,
Ahí lo estamos capturando. Posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a mostrarlo. ¿Listo? Entonces vamos a colocar System Out. Vamos a colocar el ID más un guión, como para que se observe, más el nombre, más otro guión de separación, más el correo. Ah, la madre, ¿qué dice aquí? Aquí está, correo. ¿Listo? Bien. Analicemos esto un poco acá, dentro del while. Vamos a colocar qué pasa cuando sucede el mensaje de error. O sea, cuando no hay conexión, no hay extracción de datos. ¿Listo? Entonces, si hay un error o no se hace esa conexión, ¿sí? O si la sentencia está mal hecha, entonces él va a generar un mensaje de error y va a definir cuál es el error que ahí se generó. Entonces sería system out println, el mensaje error al consultar usuarios. ¿Listo? Vamos a generar un mensaje adicional para poder detallar cuál es el error. Recuerden que está eso definido dentro del objeto E. Entonces, detalle más E punto get mensaje. ¿Listo? Todas las funcionalidades correspondientes a esas sentencias SQL que se van a ejecutar en una base de datos se tienen que crear dentro de este archivo que estamos nosotros aquí modificando. ¿Listo? Es decir, que aquí ustedes van a generar insertar, ¿sí? Van a generar actualizar y van a insertar o van a agregar eliminar. Bien, entonces recuerden siempre ese principio. Cuando ustedes hacen esos métodos, ¿sí? Siempre tienen que definir inicialmente cuáles son los elementos que se van a recibir, cuál es la sentencia SQL y con el try catch van ustedes a hacer, ¿sí? Esa conexión y ese envío de esa información. Bien, entonces vamos a hacer acá el de insertar. Para el de insertar, entonces vamos a hacer ese método. Vamos a hacer el método público. Entonces, public void insertar usuarios.
¿sí? Miren que este va a recibir un nombre, un correo. Y tiene todo el sentido, ¿no? Porque pues si nosotros vamos a insertar, entonces nosotros tenemos que capturar de la persona mediante ese frontend, ya sea en cuadros de texto, cuál es el usuario y cuál es el correo para poder agregarlo dentro de esa tabla. Bien, definimos nosotros el string de la sentencia SQL correspondiente a eso que nosotros vamos a hacer para poder hacer la conexión. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, vamos a definir insertar en la tabla usuarios que va a insertar el nombre, el correo, ¿sí? ¿Y qué valores va a agregar? Los que este defina, punto y coma. Recuerden que vamos a hacer esa conexión. Entonces vamos acá y hacemos la conexión. Entonces try, perdón, así, try. Vamos a hacer acá el catch. Aquí y vamos a hacer todo lo que corresponde acá. Entonces recordemos que aquí en la parte del paréntesis del try, entonces vamos a hacer nosotros todo lo que se necesita para hacer esa conexión. Entonces definimos el objeto de tipo conexión que se llama conexión. ¿Sí? Va a llamar a conexión DB punto conectar punto y coma. Luego va a preparar esa sentencia SQL para poderla enviar. Va a hacer esa conexión. Perdón, va a hacer, sí, va a hacer la conexión y va a enviar esa sentencia que nosotros creamos allá arriba. Bien, cuando ya se hace esa sentencia, perdón, aquí es punto y coma. Cuando ya se hace eso y ya se hace esa conexión, entonces se va a enviar dentro de esa sentencia, ¿sí? Esos elementos que nos faltan acá, estos dos valores, ¿listo? Entonces, dentro de esa sentencia vamos a generar en el primero nombre y en el segundo correo.
Luego entonces vamos a definir una actualización, ¿sí? De esto, entonces vamos nosotros a almacenar o vamos a definir si se aumentó o no aumentó, o sea, si hubo esa modificación o esa agregar de esa información. Entonces utilizamos este objeto sentencia, listo, y si se insertó, entonces va a generar un mensaje. Y va a generar el mensaje. System out, println, usuario insertado correctamente. ¿Vale? Y en el cache, entonces vamos a hacer de la misma forma que en el otro. Se va a generar un mensaje de que se generó el error y cuál fue el error que se generó. Entonces, para efectos prácticos, vamos a utilizar esta misma estructura. ¿Sí? Y lo vamos a colocar acá. Error al insertar usuario. Bien, para el desarrollo de la evidencia, entonces ustedes lo que van a complementar son esos métodos adicionales que se necesitan, ¿sí? Para poder actualizar un usuario y para poder eliminar. Bien, esto que tenemos acá es lo que ustedes van a agregar cuando ya hagan todo esto, lo van a tomar y lo van a agregar y lo van a implementar en la primera evidencia. Bien, ¿estamos claros? Ojo, eso va implementado al proyecto de ustedes, ¿no? A una tabla del proyecto que ustedes están realizando. Qué pena que lo cortara, Fabián. ¿Sí está claro? Sí, Diego, por ahora sí. Ujú. Sí. Bien, con eso ya tenemos la primera. La segunda evidencia es una parte de pruebas. Entonces, la prueba vamos a hacer un giro, vamos a hacer una modificación y es que no vamos a utilizar una estructura HTML, sino que vamos a generar un archivo adicional que nos va a ejecutar estas funcionalidades que nosotros estamos creando y las vamos a ver aquí en el terminal. ¿Listo? De esa manera es que ustedes la van a probar. Bien, ese archivo que ustedes van a utilizar es este que se llama aquí app.java. ¿Listo? Acá adentro ustedes van a hacer eso que se necesita, ¿sí? Para poder probar y para poder verificar. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a quitar esto que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a dejar esta función principal y vamos a modificar esto que tenemos acá. ¿Cuál es el archivo, sí? O cuál es el elemento de lo que hemos creado que contiene las funcionalidades del SQL para poder llamar estos elementos? Entonces es este que tenemos acá que se llama usuario de AO, ¿sí? Entonces vamos a generar un objeto de ese tipo que nosotros creando ahí. Entonces, usuario de AO, lo vamos a llamar así, usuario de AO, y lo vamos a generar como un nuevo usuario, ¿vale? O como un nuevo elemento de esa clase o de ese objeto que tenemos nosotros allá. ¿Listo? Esto a nosotros ya nos posibilita comenzar a utilizar los métodos que ya tiene eso que nosotros acabamos de crear. Entonces aquí ya podemos llamar a usuario de AO punto listar usuarios para que los muestre, ¿sí? ¿Cuáles son los iniciales? Vamos a llamar también al de insertar usuarios e internamente entonces vamos a decir el primer elemento que es nombre, vamos a colocar a María entre comillas.
María Gómez, ¿sí? En correo, vamos a agregarle maría123@gmail.com. Listo. Y vamos a llamar ese otro usuario. ¿Listo? Entonces, usuario de AO. O sea, vamos a mostrar otra vez la tabla. Bien, y guardamos. Para poder probarlo, entonces tenemos nosotros acá la terminal. Aquí está, terminal, nueva terminal. Tienen ustedes que estar presentes de que la terminal tiene que estar parada en el directorio que tenemos nosotros este archivo. ¿Listo? Entonces recuerde que para poder saber eso presionamos nosotros ls, estamos ahí, eso está dentro de demo. Entonces cd demo ls y aquí ya lo tenemos. Una vez estemos acá, entonces ya podemos llamar, ¿sí? A ese JDBC para poder ejecutar, o sea, vamos a llamar a esta app, que es la que nosotros nos va a ejecutar el JDBC para poder llamar esa base de datos, ¿no? Recuerden que para poder hacer esto, entonces tenemos que tener nosotros corriendo el Apache y el MySQL, ¿listo? Y aquí ya lo podemos utilizar. Entonces, para poderlo utilizar, lo primero que tenemos que hacer es compilar el Maven, o sea, compilar que esto esté correcto. Entonces, mvnd clean complete, o sea, que haga una compilación completa de todos los archivos que nosotros tenemos ahí. Enter. Vamos a esperar. ¿Listo? Cuando ya dice que ya está compilado, entonces ya vamos a llamarlo. Lo vamos a llamar así. ¿Listo? Miren que aquí ya se ejecutó. Si ustedes miran acá internamente, ¿sí? Miren que aquí ya se observa cuáles son los elementos que nosotros estamos compilando. Acá tenemos nosotros una situación. Permítanme un segundito, yo modifico acá. Es que aquí estoy llamando una base de datos que no es. Denme un momentico, ya lo soluciono. Ya, aquí está, no es esta. La base de datos que yo estoy llamando es otra porque nosotros creamos otra. Es API prueba. Aquí está. Sino que coincidió que tiene la misma tabla. Entonces volvemos y hacemos lo mismo. Ejecutamos completo y la llamamos. Acá tenemos un problema en la 13. El problema está es en el llamado de la base. Denme un segundito. API prueba. Me dice que la conexión es nula. Démosla acá. Démoslo así. Control S. Y llamémosla acá. Un momentico, a ver. Un momentico que termine de ejecutar acá y ya. Ujú.
Mm. Vamos a mirar a ver qué es este error y lo vamos a solucionar. Listar usuarios en la línea 13. Me está diciendo que conexión es nula. Miremos a ver qué pasa. Denme un segundito y ya lo solucionamos. Ya, esto sucede porque no está haciendo la conexión con la base de datos. O sea, está retornando por acá un null. O sea, está aquí. Ah, claro, mira, aquí está el error. Error al conectar a la base de datos. Está haciendo mala la conexión. Aquí está el problema. Entonces el problema está desde la modificación que yo hice acá arriba. Permítame un segundito. Paremos acá. Iniciemos acá, iniciemos acá. Ya, el problema es que no está conectando. Sino que me está generando un problema de la conexión. Y para eso me tocaría que reiniciar el equipo. Bueno, muchachos, la solución es esta. Eh, Aquí el problema sí es por el problema de puerto, de gestión de puertos del sistema operativo, ¿sí? Pero entonces lo que se tiene que ver es esto. Así como está, entonces lo que se tiene que ver es que se tiene que listar los usuarios, así se tiene que ver en el ejemplo. El uno, el 2, el nuevo que se agregó, ¿sí? Y en la base de datos, que es esta que tenemos acá, el último elemento que se tiene que agregar es ese que ustedes lo agregaron por, eh, por la API, ¿sí? Entonces, para la segunda evidencia, cargan nuevamente todo, o no nuevamente todo, carguen nomás este archivo, este aquí, este app.java, para la segunda evidencia, ¿sí? Que este sería el de la ejecución de pruebas, ¿vale? Yo les voy a enviar esto para que tengan con qué basarse. ¿Listo, muchachos? Listo, Diego. Vale, muchachos, entonces con esto damos terminado por el día de hoy. Cerramos acá la grabación.